¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La nueva ley de la Fiscalía General de la República fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, sin importar las críticas ni la petición de víctimas y de colectivos para mantener vigente la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada hace apenas 2 años en consenso con las organizaciones de la sociedad civil, tras una larga lucha del movimiento Fiscalía que Sirva, la llamada Ley Gertz-Bá. Y las leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial de la Federación, que incluyen la propuesta de ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar, también se discutieron hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas, y la aplanadora de Morena aquí también se hizo sentir con la aprobación por parte de la Comisión de Justicia. Sigue el Pleno. ¿Podemos esperar sorpresas ahí o no? 40 líderes mundiales fueron convocados este jueves por el presidente de Estados Unidos, por Joe Biden, para presentar sus objetivos rumbo a la COP26, que se realizará en Inglaterra en noviembre próximo. Naciones Unidas sigue pidiendo tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de carbono. En su intervención, el presidente López Obrador propuso instrumentar el plan Sembrando Vida para ayudar al medio ambiente. ¿Es suficiente? Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche. No, quédate con nosotros, que esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Muy buenas noches. Comenzamos con los temas de esta noche. La Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, legisladoras y legisladores de oposición, colectivos y analistas, así como víctimas de la violencia, han calificado la nueva ley de la Fiscalía General de la República como un retroceso, una vuelta a la antigua Procuraduría General de la República, la PGR. Aún así, hoy el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, ahí se discutió y la nueva ley fue avalada. Veamos el contexto. La nueva ley de la Fiscalía General de la República fue aprobada en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones. Este miércoles, las y los integrantes de la Comisión de Justicia acordaron aprobar la iniciativa con la promesa de hacer modificaciones a favor de las víctimas que pidieron conservar la ley vigente. El proyecto abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en vigor desde diciembre de 2018. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos, integrado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, señaló que la propuesta de reforma presentada por el senador Ricardo Monreal es regresiva y atenta contra los avances en las políticas públicas en materia de desaparición que los colectivos de familiares de personas desaparecidas han logrado. Entre otras cosas, señalaron que en la nueva ley no hay claridad sobre las obligaciones de la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda. Otorga a la Guardia Nacional facultades de investigación y los familiares de personas desaparecidas pierden derechos para participar en el proceso de búsqueda. La oficina del Alto Comisionado de la ONU también pidió a los diputados atender las observaciones hechas a la reforma para favorecer el cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. La Comisión Nacional de Búsqueda también ha rechazado la reforma, apuntando que afectará la búsqueda coordinada de las 86,000 personas desaparecidas que hay en México y la investigación sobre lo ocurrido a las personas cuyos cadáveres han sido localizados en más de 4,000 fosas clandestinas. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Lozano. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Hoy está también, como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? No te oímos, tienes el micrófono. Ahí está. Ya está. A ver, habla, porque creo que tu micrófono está apagado. Hola. Ahí estás. Buenas noches. Perfecto. Nos acompaña otra vez de regreso al programa José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Genaro. Muchas gracias y saludos a todos. Bienvenido. Y Pili Morán, consejera nacional del PAN. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Genaro. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. A ver, me quedo contigo porque en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, el PAN fue el partido que votó mayoritariamente en contra. Sorprendentemente, Movimiento Ciudadano votó a favor de esta reforma, solamente tuvo el voto en contra de la llamada Ley Gertz de la diputada Marta Tagle. ¿Cómo lo ves esta aprobación mayoritaria por parte de Morena, pero también del PRI, pero también del Movimiento Ciudadano y de otros? ¿Qué decir de esta aprobación, Pilder? Mira, yo veo que resulta inexplicable querer reformar una ley que apenas en diciembre del 2018, por consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, incluida Morena, fue reformada.
cuando no se le ha dado tiempo a esta ley para su implementación, maduración, desarrollo y constatar pues las bondades y desarrollos que pudiera haber tenido esta ley, ¿no? Pienso que este país no se puede estar reinventando cada 6 años, ¿no? Los cambios pues requieren tiempo y me parece que en este caso no le estamos dando a la ley, no estamos dando a la ley que está vigente pues su proceso y su maduración, ¿no? Sin embargo, ante la aplanadora de la mayoría de Morena, lo que pudieron hacer los senadores de mi partido, pues fue intentar incluir aquellos asuntos que reclamaban la mayoría de los colectivos en defensa de los derechos humanos, como tú lo dijiste hace rato, particularmente a los espacios de participación de la sociedad en la colaboración con la Fiscalía, logrando recuperar la participación de la institución en el Sistema Nacional de Búsqueda, de violencia contra las mujeres y la trata de personas, la protección y defensas de los derechos humanos, periodistas, y así como establecer la Fiscalía especializada en delitos y trata de personas, ¿no? También considero relevante destacar como un logro en favor de las víctimas, pues la inclusión de las propuestas de la oposición, que es lo que está permitiendo recuperar en esta ley todos aquellos temas que causaron preocupaciones de la iniciativa inicial y se fortalecieron los esquemas de rendición de cuentas, ¿no? De participación ciudadana, del informe en que se presenta ante el Senado de la República. Lo que llama la atención es que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, pues venga de una lucha histórica contra las desapariciones forzadas en México por los derechos de las víctimas y no se haya pronunciado al respecto. Bueno, creo que en realidad no se ha pronunciado al respecto, no está prácticamente desaparecida, ¿no? Bien. Pienso también como representante de la Comisión de los Derechos Humanos, pues valdría mucho la pena su opinión. Sí, de acuerdo. Y bueno, y creo que la grave situación que México vive en materia de inseguridad e impartición de justicia, pues nos obliga a redoblar esfuerzos y necesitamos instituciones mucho más eficientes, fuertes y mejor diseñadas, porque creo que no hay leyes perfectas, o sea, por supuesto que siempre quisiéramos reflejar el pensamiento de todos, ¿no? Claro. ¿Qué contestar a esto, Alejandro? Tú eres un hombre que también sabe mucho de estos temas y que evidentemente pues esta ley, pues para muchos colectivos ha sido regresiva, ha sido regresar, digamos, a la ley orgánica que tenía la Procuraduría. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué reformaron? ¿Para qué hicieron la Fiscalía? ¿Qué decir? ¿Un contrapunto a lo mejor a lo que dijo Pili o punto? Pues ahora encuentro muchas coincidencias ahora con lo que dijo Pili. Mira. Sobre todo en una crítica que hace. A ver, la FGR se crea en diciembre de 2018, como dice la cápsula, no han pasado apenas 2 años y cachito, y ya están reformando las leyes. Para reformar las leyes, pues primero hay que ponerlas a prueba, ver qué funcionó y ver qué no. Y además hay que considerar que en estos 2 años, 1 y cachito fueron de pandemia, en donde se ralentizaron las cosas y muchos temas no comenzaron a operar del todo y ya quieren cambiar nuevamente las leyes. Eso me parece que pues es esta práctica de pretender cambiar la realidad a través de la legislación y no permitir que maduren y que se pongan a prueba las leyes. Otra crítica que le puedo hacer, y en eso discrepo a algunas observaciones que hacen los colectivos, yo creo que está lejos de esta FGR de volver a la PGR. Al contrario, están llevando a un extremo un tanto, pues sí, absurdo, la idea de la autonomía, de esta idea de autonomía mal entendida como si fuera un feudo, un coto, como si no formara parte de un proyecto integral del país, como si no hubiera acciones concurrentes, como si no tuviera que coordinarse con otras instituciones. Y aquí el espíritu que privó en esta reforma fue el deslinde de responsabilidades. Ya vimos que incluso se llegó al extremo de la FGR de renunciar a funciones tan elementales como son los mecanismos de protección de periodistas o los mecanismos de protección a activistas defensores de derechos humanos, o peor aún, en su función elemental de dar acompañamiento a los familiares de las víctimas en la búsqueda de las personas desaparecidas, denegando el derecho humano a ser buscado, en contra de la desaparición. Entonces, me parece que llevaron a una idea un tanto extrema, esta idea de autonomía como un deslinde de responsabilidades, como lavarse de las manos y decir, esto no me toca a mí.
Y por último, creo que sí se lograron en el proceso legislativo y a través de ciertas advertencias y la opinión de instituciones, grupos de la sociedad civil y grupos organizados de familiares de víctimas, matizar algunas cosas, porque venía muy extremista la reforma, pero afortunadamente hay que ver los transitorios y todo eso, ¿verdad? Con cuidado, porque ahí están los goles, pero afortunadamente sí se matizaron sus partes más extremas. José Ignacio, ¿cómo lo ves? Y que decir también, yo insisto, o sea, me sorprende mucho la ausencia de voto opositor, me sorprende mucho sobre todo de un partido como Movimiento Ciudadano que se presenta como una oposición, me sorprende también pues el PRI, me sorprende el PAN, fue el único que en efecto votó mayoritariamente en contra, pero los otros, pues ¿qué pasó? Sí, bueno, de acuerdo, bueno, Marta Tagle está ahí, creo que es como una fiel representante, ¿sí? Defendiendo, pero sí sorprende, y sobre todo sorprende en un país donde existe por necesidad una Comisión Nacional de Búsqueda, donde familiares escarban literalmente la tierra buscando a sus desaparecidos, donde a veces la esperanza de encontrar a los vivos ya murió y siguen buscando. Ya se congeló la imagen y el audio. A ver si te escuchamos. Ahí estás. ¿Me escuchan? Te oímos, se congeló la imagen, pero te escucho. Perfecto. O sea, el punto que decía es que en un país donde la trata de personas es un negocio que crece, donde las mujeres son violentadas todos los días, en este país, donde el derecho de las víctimas debería de ser lo primero, ahí no se escuchan sus voces y se dan pasos hacia atrás, los consensos que ya se habían alcanzado. ¿Para qué simulan discusiones y parlamentos abiertos? Creo que necesitamos legisladores que escuchen, que respondan a las víctimas, porque hoy el Congreso desapareció y hoy todos somos una víctima más. ¿Coincides con esta lectura veloz? ¿Qué decir? Porque en efecto, pues hubo reuniones con funcionarios del gobierno, Secretaría de Gobernación, en todo este momento, desde que llega el gobierno de López Obrador al poder, incluso en tiempos, digamos, entre que gana la elección y entre que asume como presidente de México, pues hubo reuniones en transición con las víctimas a las que se les prometió que se les iba a cuidar, que se iba a fortalecer el mecanismo de protección y de búsqueda de personas desaparecidas, y de repente salen con esta iniciativa que para todos los colectivos es completamente pues reprobable y hasta un retroceso. Sí, yo creo que responde a la visión que tiene hoy la Fiscalía de buscar esta autonomía absurda en investigaciones, en no ser sujeta a escrutinio, en la que no se le pueda cuestionar ni preguntar nada. Creo que responde hasta una suerte de cansancio en esto, no nos corresponde. Creo que la Fiscalía está, parte de esta iniciativa responde a eso, que no quieren ser sujetos a cosas que sienten que no le corresponden y que le deberían corresponder a otras instituciones. Y creo que a eso merece lo que hablábamos del Sistema Nacional de Búsqueda, esta coadyuvancia en la que se ha ido trabajando y que implica trabajar con el Ministerio Público, que implica una cercanía, que implica tener que dar expedientes, tener que estar dando información, tener que estar trabajando de la mano no solamente con colectivas y con colectivos, sino también con personas que tienen familiares desaparecidos. Y creo que parte de esto es el momento en el que nos encontramos en esta distancia que hay entre las fiscalías locales, porque si estuviéramos hablando de una fiscalía solamente y a nivel federal y que responde a querer burocratizarse, pues estaríamos engañándonos, porque claro que el gran problema son las fiscalías locales, que son las que se muestran ajenas, que son las que se muestran no compatibles con las necesidades de quienes buscan a sus familiares. Y parte de esto es esta imagen que tenemos donde le entregan a una madre los restos de su hijo o de su hija en una bolsa de plástico negra ahí en el pasillo, como si se tratara de cualquier cosa. Este tipo de iniciativas lo único que buscan son alejar en esta sensibilización, pero además alejar del oficio que tienen las personas que trabajan ahí en este tema de búsqueda. A mí me parece absurdo en cierto sentido plantearlo como la solución, este tema de la autonomía, en esta solución para investigaciones más certeras, con se tenga criterios democráticos de investigación y tal, pero también sí me parece complicado que Movimiento Ciudadano haya votado en contra y que además sus clips informativos en redes sociales digan otra cosa. Sí responde a que también no nos engañemos. Creo que también hay partidos que se lavan las manos o que se quieren llenar de ser los partidos activistas y al final se comportan de tal manera, y creo que vale la pena resaltarlo en ese sentido.
y bueno, me sorprende al final la postura del PAN porque creo que todavía no han logrado o no han querido articular que son culpables de esta gran crisis de seguridad que tenemos hoy, pero bueno, hoy se manifiestan en ese sentido. Simplemente me parece que por darle la contraria al partido Movimiento Regeneración Nacional, pero volviendo a lo otro, sí me parece no solamente un retroceso, sino un sinsentido. Bien, simplemente por aclarar, los partidos que votaron en contra, mayoritariamente en contra, fueron Acción Nacional con 69 votos en contra, ninguno a favor. El PRI con 36 votos en contra, 3 a favor. Partido de la Revolución Democrática, el PRD con 11 votos en contra, 0 a favor. Todos los demás, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, el Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y Morena votaron mayoritariamente al favor, con algunas excepciones como la de Marta Tagle, el Movimiento Ciudadano, que votó en contra. Déjeme hacer una pausa. Hertz era cercano a MC, ¿no? ¿Perdón? ¿Hertz estaba en MC en algún momento? ¿Estuvo en MC? Sí. No me acuerdo, fíjate. Pero pues bueno, pues estuvo pues, entonces. En el ¿Y qué dirías de esa cercanía entonces? No, yo no, nada más anotarlo. No, pero ahí está el Morena, ¿no? O bueno, esto está, digamos que cercano a la 4T. Es autónomo. Aunque es autónomo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir discutiendo sobre este tema seguramente las próximas semanas. Hacemos una pausa y regresamos después de esta para hablar de otro. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el dictamen para crear las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Y claro, y sí, incluye ampliar el mandato por 2 años, el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Veremos qué les pareció a las y a los panelistas de esta noche la jornada legislativa. Por ahí había un tuit que decía ya que se acabe esta legislatura. Regresamos a punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El ministro Arturo Saldívar se va a quedar 2 años más. Esto lo dijo hoy la diputada de Morena, Ángeles Huerta, y tal ha sido el tono durante toda la semana prácticamente. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputadas aprobó hoy el dictamen con el que se crean las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Con 17 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, el proyecto por el que se crean la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue remitido a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Se prevé que este mismo jueves el dictamen, o sea, mañana, el dictamen sea discutido ante el Pleno. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, hoy más bien hoy es jueves, en la Ley Orgánica del Poder Judicial se incluye el transitorio 13º, en el que se plantea la ampliación de 2 años más en el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de la Nación, y el Consejo de la Judicatura Federal también se ampliaría 2 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido esta propuesta y ha señalado que de no ampliarse el mandato de Saldívar, las reformas al Poder Judicial van a quedar como letra muerta. Así lo dijo y lo dijo esta semana. Veamos qué piensa la mesa de esta noche. Ya lo platicábamos el lunes con sus colegas también. ¿Cómo lo ves, José Ignacio? Evidentemente es un tema que está despertando muchas alertas por múltiples sentidos. Uno de ellos es el tema de la autonomía judicial, entre otros. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta aprobación? No fue fast track al final, que es como querían, que se fuera directo al Pleno. Se tuvo que pasar al final por una comisión, la de justicia. Creo que esa fue una técnica y una labor legislativa por parte de la diputada Dulce María Sauri, que logró evitar que se fueran al Pleno directamente. Pero a final de cuentas todo indica que parecería que esta ley va a ser aprobada. Sí, creo que aquí me gustaría un poco hablar de lo que yo veo como una forma de gobernar de López Obrador. El fin justifica los medios. Sea encima de la Constitución, aunque trate de denunciar. ¿Sabes qué? Se está escuchando muy mal tu audio. Está muy sucio tu audio. Vamos a tratar de recuperarlo. Y también se congeló tu imagen. Entonces déjame preguntarle mientras a Estefanía Veloz este tema, en lo que recuperamos bien tu audio y tu imagen. Estefanía, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que al final lo que vimos en esta discusión fue justo la técnica legislativa. Este proceso de no pasar por comisiones, lo que implicaría automáticamente una puerta para la inconstitucionalidad, lo mismo que pasó con la Ley de Seguridad Interior, y que llevaría justo a esta votación inmediata en el Pleno, en el que se citó a todos los diputados y las diputadas a votar para que no hubiera ausentes en ese sentido. Yo creo que el debate va a tener que estar ahí en la comisión, creo que se puede extender, pero que tendríamos que estar muy al pendiente de cuáles son los argumentos que se van a dar,
justo en una comisión tan importante y tan interesante, pero yo en algún momento sí pensé que se iba a saltar el proceso de las comisiones, simplemente porque se podía y porque se veía posible. Es algo que se está moviendo constantemente y que tendremos que esperar quizá para ver en qué resulta. Es muy probable, pero yo me sostengo en lo que hablamos, me parece que la semana pasada. Veo muy complicado que se sostenga esta ampliación de los 2 años, y en la mañana he platicado con otras amigas abogadas respecto a que hay una falta justo en lo que se está planteando de que se termina el mandato y luego empiezan los otros 2 años, y hay como un día o 2 ahí que no se contemplan y que quedan vacíos y que tampoco están en el proyecto y que creo que podrían también constituir una cosa complicada que podría echarlo abajo. En fin, creo que hay muchas cosas que no sostienen esta iniciativa o que no sostienen esto que se está buscando y que podrían pues entorpecer que se lograra y que al final podríamos estar en un ir y venir de algún tiempo, pero que no llegará a consolidarse. Yo creo que no va a llegar a consolidarse, lo veo complicado, pero también me gustaría ver qué es lo que va a pasar en este ejercicio legislativo, porque al final el ejercicio legislativo donde interesa es en estos momentos, los argumentos que van a dar interesan en estos momentos. Esta configuración política de si hay oposición o no realmente y lo que vaya a pasar es en estos momentos, en estas discusiones donde tendríamos que estar al pendiente y donde de verdad veremos este oficio legislativo que tendría que existir, ¿no? Bien, vamos a ver si ya recuperamos a José Ignacio, a ver si ya está el audio y ya está también la imagen. José Ignacio, ahora sí te interrumpimos porque se cayó tu audio y también la imagen. Te escuchamos. Bueno, perdón, esperemos que ya no vuelva a suceder. Ya me perdí un poquito en los comentarios de Estefanía, pero creo que, bueno, muy interesante aquí lo que creo es que estamos viendo un poco la forma de gobernar de López Obrador, que trata de pasar por encima, menospreciando a los ministros de la Corte, que Saldívar es el único que puede llevar reforma. Y aunque se trate de reventar la autonomía de los poderes, para mí estos actos son algo que corre la democracia, debilitando los contrapesos y concentrar el poder en una sola persona. Haber llegado de forma legítima y democrática no te hace demócrata. El caso de Saldívar y los ataques al INE son una muestra de ello. Si sale como quiere el presidente, pierde la democracia, pierde la reputación de Saldívar y pierde la Corte. Si se rechaza, ganan espacio la democracia que estamos apenas construyendo, y dejamos que la Corte haga su trabajo de forma independiente y autónoma. Pili, bueno, déjame ir primero con Alejandro, más bien para escuchar un contrapunto, y luego voy contigo justo para cerrar con un punto. Adelante, Alejandro, por favor. No, pero aquí, si algo caracterizó esta iniciativa de ley es que tiene amplio consenso entre poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. De hecho, el judicial no tiene facultades para enviar iniciativas de leyes. El ejecutivo hace propio en sus términos originales la ley, la somete a consideración del legislativo y hay un amplio consenso para aprobarla. Y creo que ese es uno de los rasgos importantes. Reformar uno de los poderes del Estado no es una reforma íntegra al sistema de justicia, sino del funcionamiento interno del Poder Judicial, y que me parece que va en el sentido correcto. Ya Saldívar lo comentaba, desmonta la idea del castillo de la pureza, de que aquí no pasa nada, apela a un Poder Judicial más transparente, más cercano a la gente, que se entiendan mejor sus resoluciones, reconocer que puede haber casos de corrupción y conflictos de interés, y le apuesta a dos cosas que yo creo que son básicas para cualquier institución, que es el fortalecimiento de capacidades institucionales. Una, a través de este Instituto de Defensoría Pública, que estaba muy relegado y que ahora se prioriza, se privilegia para que las personas con menos privilegios, con menos recursos económicos, puedan acceder a una defensoría legal, a abogados pues de calidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que personas en situación de pobreza se quedan atrapados en estos circuitos legales por falta de recursos o por no tener una defensa adecuada? Entonces ese me parece una de las avances importantes, que costará trabajo, pero es en el sentido correcto. Y la otra es una carrera judicial, ¿no? Esto también es muy importante, una carrera judicial que tome la perspectiva de género, ¿no? Que haya paridad de género, que se base en los méritos y en los conocimientos, y que se dejen atrás estas viejas prácticas que pues hacían de este Poder Judicial pues un espacio de muchos privilegios. También se habla de austeridad republicana,
creo que también entienden el momento que está pasando el país, a diferencia de algunos órganos constitucionales autónomos que siguen con lujos y derroches. El Poder Judicial entiende que ya no puede darse este tipo de derroches mientras haya estos niveles de desigualdad. Bien, y Pili, finalmente das el contrapunto con el que cerramos este bloque. Bueno, mira, yo hasta el día de hoy solo he escuchado al presidente de la República defender la intención de ampliar el periodo del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso miembros de Morena, como el diputado Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, han expresado su rechazo ante esta intención inconstitucional. El presidente ha dicho estar de acuerdo con el ministro Saldívar que continúe 2 años más en su mandato por ser él a quien le tiene la confianza, lo que decía Alejandro, para impulsar la reforma del Poder Judicial, es decir, que a los demás ministros no les tiene confianza, incluso a los propuestos por su propio partido, ¿no? Me parece que esta afirmación es realmente preocupante, pues sugiere a sus seguidores tener licencia para violar la ley y en el fondo revela la idea de que el presidente tiene que ser él quien determina la legalidad o no de las cosas, ¿no? Creo que la defensa hecha por el presidente es la prueba clara de que él es el quien tiene la realidad detrás de este partido, ¿no? Y que se vale del Partido Verde para incluirla de forma de la más furtiva, solo como ladrones que se esconden en la oscuridad para cometer sus fechorías, ¿no? Me pareció muy malo que el Partido Verde lo hace de esa manera, a escondidas, sacar un transitorio con una propuesta que es evidentemente inconstitucional. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es del conde de Bismarck, que decía que hasta en una declaración de guerra deben observarse las reglas de urbanidad, y el Partido Verde no lo tuvo en este caso. Pero más allá de esa forma mañosa con la que se incluyó este transitorio, creo pertinente resaltar el hecho de una flagrante violación del párrafo 4 del artículo 97 constitucional, posición que todos los constitucionalistas del país, incluyendo la barra de abogados, han rechazado y ratifican que se trata de un atentado a la Constitución. Me parece peligrosa una serie de acontecimientos en los que pretende burlar la ley con posturas laxas que devalúan el rigor con una sociedad que debe defender la aplicación irrestricta de la ley, una sociedad que se dé permiso de violar la ley bajo los argumentos de que se trata de una violación menor o irrelevante y compromete el Estado de Derecho y nos conduce a la ley de la selva, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con lo que decía José Ignacio, que en México debemos de transitar a posturas en las que la sociedad debe ser intransigente ante la violación de las leyes. Así se trate de una banderola de tránsito o saltarse de la fila del súper, no sé, como por ejemplo. Bien. Veloz, levantas la mano. Hay 2 minutos de este bloque. Sí, yo rapidísimo. Están muy buenas las analogías, muy bien pensadas, pero más allá de eso, la verdad es que tenemos meses hablando de las bondades de la reforma judicial, que tenemos meses hablando de lo necesario que era la reforma judicial, y creo que sí hay una intención muy particular de quererla diluir en esta iniciativa que metió un senador del Verde que ni siquiera venía en el paquete de las reformas judiciales y que creo que nos está llevando la discusión entre eso. Claro que hay una intención de reformar el Poder Judicial, claro que fue un compromiso y claro que es necesario y es aplaudido por absolutamente la mayoría, porque fuera del tema de Saldívar, que insisto, no estaba en el paquete. Entonces creo que no habría que comprarnos esta idea de que todo está mal y no hablar de las bondades de la reforma judicial, que creo que en su mayoría son muchas y que es muy necesario. Me parece ya la estrategia de la oposición en querer hablar solamente de este tema, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario final? Adelante, José Ignacio, y después ya tiempo Pili. Yo creo que las formas son muy importantes, no es tema menor. Sí, claramente la reforma se vio ensuciada por esta estrategia que trataron de hacer a través del Verde, pero las formas ir inconstitucionalmente de esta manera, creo que es gravísimo para la democracia y el precedente que deja es terrible. No lo podemos minimizar porque justo ese es el problema. Parece ser que el fin justifica los medios y en este punto es gravísimo, es clave y no se puede dejar este precedente porque después pueden ser muchas otras razones justificadas por este gobierno u otros gobiernos con tal de justificar. No, pero ahí hay diputados opositores. Ahí están los diputados opositores.
pueden votar en contra plenamente, no están no representados. Ese es el gran problema, que piensan que todo viene del presidente. Tienen los diputados que se vote en la Cámara y que ahí la oposición vote en contra. Bueno, el tema va a llegar hasta la Suprema Corte seguramente, sí, ¿no? Al Pleno. Finalmente, Pili, rapidísimo, que también levantaste la mano. No, nada más, mira, yo estoy respecto a la opinión de Estefanía, creo que está bien que de esta ley que se ha venido impulsando ya hace varios meses. El tema son las formas de esconderse, las formas en que sacaron el transitorio, las formas de que la sacan a través del Partido Verde cuando sabemos que está detrás el presidente de esto. Eso yo creo que se tendría que dignificar más la postura de los partidos políticos y en las cámaras, ¿no? Para sacar y poder proponer este tipo de leyes y que se puedan respetar este tipo de cosas. Eso es lo único que yo difiero, nada más. Bien, pues también le daremos seguimiento a este tema seguramente, porque el tema llegará a la Suprema Corte y al Pleno, tal vez con una acción de inconstitucionalidad. Hacemos una pausa. Al regresar, el último tema de la noche en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su propuesta para que el plan Sembrando Vida se instrumente en Centroamérica. Veremos qué piensa la mesa de esta iniciativa hoy, que además, por cierto, es el Día Mundial de la Tierra. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Hoy inició la cumbre de líderes sobre el clima convocada por Joe Biden, con la presencia desde la remota distancia de 40 líderes mundiales convocados a presentar sus acciones para reducir emisiones de carbón. Biden anunció una drástica reducción para los próximos años. Por su lado, el presidente López Obrador, como lo había adelantado, propuso extender el programa Sembrando Vida Centroamérica. Este miércoles, por cierto, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que en esta cumbre la conversación sería sobre cambio climático y no sobre migración, que era otro de los temas que traía el presidente de México a la mesa. Veamos el contexto. Estados Unidos reducirá entre 50 y 52% sus emisiones de carbono para el 2030. Al inaugurar la cumbre a la que convocó a los jefes de Estado de 40 naciones, el presidente Joe Biden dijo que el tema del cambio climático es una de las prioridades de su gobierno. Aunque Biden no informó cómo se alcanzarán esos objetivos, dijo que para el 2050, su país, que junto con China es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, alcanzará las cero emisiones netas. En el evento, los jefes de Estado formulan sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que se realizará en noviembre próximo. En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México topará la extracción de petróleo crudo en 2 millones de barriles diarios y que se destinarán a atender la demanda interna de combustibles fósiles. Además, se renovarán 14 plantas hidroeléctricas para producir electricidad. También propuso a Estados Unidos financiar el programa Sembrando Vida en Centroamérica para que quienes participen durante al menos 3 años tengan opción a visas temporales de trabajo en ese país. Esta semana, la ONU hizo un nuevo llamado urgente para reducir antes de 2030 un 45% el nivel de emisiones que el mundo tenía en 2010. Según el informe El Estado del Clima Global, 2020 fue uno de los 3 años más cálidos registrados. La temperatura media global fue de 1.2 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Punto y contrapunto. Bueno, finalmente el tema del que habíamos empezado a hablar también a principios de la semana, esta cumbre climática, con la cual Biden le dice al mundo, Estados Unidos está de regreso para los temas medioambientales, después de los 4 años de la presidencia de Donald Trump. Hoy participó el presidente López Obrador desde la mañanera, se conectó a esta conferencia. ¿Cómo viste su participación? Alejandro empezó hablando sobre hidrocarburos. Bueno, pero haciendo el compromiso de mantener en la medida de lo posible los hidrocarburos en el subsuelo y solo extrayéndolos para consumo propio y comprendiendo, bueno, que ya esto tiene que haber una transición energética y prepararnos para eso y esto no puede hacerse tampoco de la noche a la mañana. Tenemos que ser realistas y ir pensando en programas graduales. Y yo veo con buenos ojos las declaraciones de Biden, pero también con cierto grado de escepticismo, porque han pasado por presidencia y vicepresidencia, pues hasta documentalistas de temas ambientales como Al Gore, Barack Obama, luego se salió Estados Unidos de los acuerdos de París y llega Joe Biden, pero es un país que no puede predicar con el ejemplo, que no tiene autoridad moral a la fecha, no en los hechos, aunque lo quiera hacer en el discurso, en los hechos no tiene autoridad moral
para hablar de este tema. Hay mucho escepticismo en la sociedad norteamericana, incluso hay negacionismo del calentamiento global, y ellos mismos acuñaron el concepto para deslactosar esta realidad, para aminorarla, de cambio climático. Ahora, si todo el mundo adoptara el modelo de consumo de los estadounidenses, se requerirían 5 planetas tierras para poderlo asimilar. Entonces, en el caso de América Latina tampoco es que podamos echar campanas al aire, pero es 1.6 veces esto. Entonces, sí, claro que es un tema que no puede resolverse nacionalmente, es un desafío global y todos los países tienen que comprometerse, pero con contribuciones nacionales determinadas, como lo plantea el Acuerdo de París. No se le puede pedir lo mismo a una sociedad como la estadounidense, que genera estos niveles de consumo, sí, como a países y economías emergentes en vías de desarrollo. Sin embargo, creo que este es el tema del futuro, es el tema en el que nos estamos jugando la subsistencia de la humanidad, y que tenemos que pasar de la retórica a responsabilidades claras que se puedan medir con indicadores claros. Y esto es un tema planetario. José Ignacio, dice Alejandro que este es el tema del futuro. ¿Está el gobierno de México pensando en el futuro con su política medioambiental? ¿Qué te pareció la participación del presidente López Obrador? No, definitivamente no. Yo no, en esa parte no coincido con Alejandro. Me hubiera gustado ver una mucho mejor participación de México y no una nueva cortina de humo para rellenar la mañanera. Porque mientras un grupo de 101 premios Nobel hacen un llamado para mantener a los combustibles fósiles bajo la tierra, y Hille Bastida, de 19 años, da un ejemplo de lucha, en México vamos en el sentido totalmente contrario. No nos engañemos, la ley de energía le da prioridad a las energías fósiles. No son suficientes las hidroeléctricas y seguiremos produciendo combustible. Digo, hoy vivimos en la Ciudad de México en una contingencia donde se le pide a la termoeléctrica de Tula reducir 30% el consumo del combustible. Nos estamos ahogando. Y mientras tanto, López Obrador, en una cumbre mundial, trata de generar un diálogo bilateral y lleva el programa Sembrando Vida como nuestra carta fuerte. Un programa cuestionado por ambientalistas, que incentiva la deforestación, porque sembrar árboles frutales, deforestando selvas tropicales, no es ayudar al medio ambiente, no se confundan, eso no es reforestar. Veo un México claramente en sentido contrario y muy pequeñito frente a lo que se necesita. Veloz está haciendo caras como que tiene ganas de participar. Que por cierto, el programa Sembrando Vida por ahí tuvo algunos señalamientos de cómo creo que más del 40% de los árboles que se plantaron pues no sobrevivieron. A ver, Veloz. A ver, compañero querido, creo que hay que entender el programa Sembrando Vida, lo que implica para los campesinos, lo que implica para el campo, y darle esta visión de deforestación es simplemente desconocer. Creo que Sembrando Vida tiene muchas aristas, que implica justo la sobrevivencia de las personas que están en el campo. Creo que es un programa integral, y creo que decir que lo que hace es deforestar es simplemente una visión muy clasista, es una visión de desconocimiento, es una visión en la que, ok, no queremos que participen los campesinos, que no toquen los árboles para que los árboles no se muevan. En la selva lacandona desde hace mucho tiempo se tumban árboles donde la gente vive. Es así como sobrevive la gente, y tienen un sistema autónomo en el que se han manejado desde hace muchos años. Que tú lo desconozcas creo que es otra cosa. Ahora, me parece que el hecho de que no te parezca la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador no es nuevo. Creo que desde que has estado en el programa no te ha parecido nada. Eso no me sorprende, pero viéndolo del otro lado y fuera de la visión de los premios Nobel que hay que tener por encima, aunque tú no creas en la autonomía de los países, pero bueno, veo que crees en los premios Nobel como máxima autoridad, como en la autoridad superior. Me parece todo bien. Creo que hubo grandes comentarios por parte de analistas, sobre todo en Estados Unidos, de la visión que había puesto sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente sobre el programa Sembrando Vida, sino por la energía limpia que ha producido México, que hasta en ese momento no se sabía, que era 17% de la energía que se produce en México viene de las hidroeléctricas, que es energía limpia, que México en el 2018 alcanzó
la meta de 25% de energías limpias que se propone para el 2022, 31% de energías limpias. Incluso los estadounidenses dicen, con las limitaciones que tiene México, creemos que México está yendo en un buen camino. Creo que hay que venir a decir las cosas que también valen la pena y no nada más desde ese lado. Nadie criticó la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, excepto la oposición, como siempre, porque no la quiso ver desde donde venía. Y yo sí diría que, aprovechando que es el Día de la Tierra, aprovechando que estamos hablando de este tema, pues invitar a que no solamente los estadounidenses, que simplemente dejando de consumir carne, reducirían 73% de los gases que producen y que tienen hoy el calentamiento global, dejando de usar camionetas gigantes de las que no se quieren negar, porque ese fue el gran problema de Obama, que creo que Biden tampoco les está diciendo, dejen de consumir, dejen de tener estos carros gigantes magnánimos, y además de decir que no existe el calentamiento global. Invitaría a las personas que nos están viendo a dejar o por lo menos reducir el consumo de carne, porque creo que eso es lo que también afecta mucho al medio ambiente. Mira, todo lo del final, yo +1, RT, comparto al 1000, pero la parte de Sembrando Vidas es el problema, que la verdad es que, en efecto, tú ya lo acabas de decir, no es un programa medioambiental, sino es un programa de desigualdad y de combate a la pobreza, ¿no? Y por ahí empezó el presidente. Y sí hubo críticas, no nada más de la oposición a la intervención del presidente López Obrador. Gigi Bastida, una chica que fue invitada para participar en esta cumbre como a sus 19 años, activista del medio ambiente, Otomí Tolteca, cofundadora de Re-Earth. Al final de su presentación, pues habló y dijo, después de haber participado en la conferencia global de líderes de hoy, convocada por el presidente Biden, mi papá me dijo que no se había sentido nunca tan orgulloso y tan esperanzado en un gran tiempo. Yo me siento muy orgullosa de haber representado a México y a la juventud, especialmente después de que el discurso del presidente López Obrador pues falló o estuvo corto en ambición. Este es un tuit que pone esta activista, está en inglés, lo acabo de traducir. Pero bueno, cierro contigo finalmente, Pili, sobre este punto de la conferencia medioambiental. Bueno, yo primero que nada quisiera referirme a las formas con las que se condujo nuestro mandatario en la cumbre. Yo vi la mañanera desde que empezó y considero que el presidente de México cometió un acto de falta de diplomacia al no estar conectado durante toda la conferencia. Pienso que eso habla muy mal de él como representante de los mexicanos, ¿no? También creo que el tema para el que se convocó esta cumbre fue sobre uno de los ejes centrales de la agenda de Joe Biden, que es el cambio climático y no de migración. Sin embargo, a pesar de que un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos el día de ayer expresó que la conversación no se trataba sobre migración, sino sobre cambio climático, nuestro presidente de México insistió en hablar de su programa Sembrando Vida, que yo lo respeto, está bien, pero como forma de contener la migración, algo que lo cual no existe evidencia alguna y me parece que no era el momento de haberlo planteado, ¿no? Pienso que la postura del presidente en su participación de la cumbre fue estrictamente dirigida a sus seguidores. Creo que al presidente no le interesó dirigir un mensaje a la comunidad internacional y creo que a estas alturas ya conocemos cómo funciona la mente del presidente y que lo único que le interesa, pues ahorita son los votos de los candidatos de su partido el 6 de junio, ¿no? También creo que la propuesta del presidente de México, pues no será tomada en serio por la comunidad internacional. Todo el mundo nos vio como una ocurrencia más. Y es evidente que el fracaso del programa Sembrando Vidas, yo leí un artículo donde dice la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por más de 1.800 millones de pesos sin aclarar carencias en su diseño. No se cuenta con un riguroso seguimiento estadístico ni indicadores que permitan calificar el éxito de un programa que apenas está iniciando y el presidente ya se atrevió a proponerlo a otros países. También creo que la postura que hemos visto de este gobierno, ya para terminar, es el discurso que va por un lado y los hechos van por otro. Ayer la secretaria Rocío Nale sacó un video donde habla de las energías limpias, pero con los hechos es exactamente lo contrario, porque este gobierno ha privilegiado el uso de energías fósiles y ha menospreciado las energías limpias. Pues también le daremos seguimiento porque viene la COP ya este año y lamentablemente estamos casi 2 minutos arriba del tiempo en el programa. Déjame hacer una pausa y regresamos después para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha, no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Desde hace algunos días se han encendido las alertas en las redes sociales por el supuesto Día Internacional de la Violación. Según esta historia, todo inició con 6 hombres que subieron un video a TikTok, la popular red social, incitando a los hombres a realizar actos de violencia sexual contra mujeres el próximo 24 de abril. En respuesta, miles publicaron videos alertando a la gente para que no salga de sus casas en esa fecha. La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió ya un comunicado señalando que se trata de un mensaje creado para difundir el pánico que posiblemente surgió en Estados Unidos como un reto y que se popularizó rápidamente en otras redes sociales. Por lo pronto, TikTok ya aclaró por correo electrónico al diario USA Today que no ha encontrado evidencia de este video ni de ningún otro relacionado con este tema. Así que si llegas a ver tú alguna publicación relacionada con este asunto o algún otro mensaje que haga un llamado a la violencia o que advierta sobre agresiones, por favor repórtalos de inmediato. Twitter tiene ahí un botón para poder reportar este tipo de mensajes, también TikTok y Facebook. Todas las plataformas de redes sociales tienen herramientas justo para denunciar y bloquear este tipo de conductas. No contribuyas al miedo y verifica antes de compartir. Recuerda que si algo es demasiado extraordinario para ser cierto, es muy probable que sea una mentira, que sea falso, que sea una paparrucha. Recuerda también que seguimos en pandemia, así que por favor no bajes la guardia. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados y utiliza un cubreboca si vas a salir y a estar en un espacio cerrado. Cuídate mucho, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana todavía para la mesa de punto y contrapunto de viernes. Y nos vemos el próximo martes y jueves con Alejandro y con Estefanía y muy pronto con José Ignacio y Pili. Gracias a todos, descansen, bonita noche.